¿Qué es la propiedad? Proudhon. Capítulo primero. Método seguido en esta obra. Esbozo de una revolución. Partes primera. Si tuviese que contestar la siguiente pregunta: ¿qué es la esclavitud? Y respondiera en pocas palabras: es el asesinato, mi pensamiento se aceptaría desde luego. No necesitaría de grandes razonamientos para demostrar que el derecho de quitar al hombre el pensamiento, la voluntad, la personalidad, es un derecho de vida y muerte, y que hacer esclavo a un hombre es asesinarle. ¿Por qué razón, pues, no puedo contestar a la pregunta ¿qué es la propiedad?, diciendo concretamente la propiedad es un robo, sin tener la certeza de no ser comprendido, a pesar de que esta segunda afirmación no es más que una simple transformación primera? Me decido a discutir el principio mismo de nuestro gobierno y de nuestras instituciones, la propiedad. Estoy en mi derecho. Puedo equivocarme en la conclusión que de mis investigaciones resulte. Estoy en mi derecho. Me place colocar el último pensamiento de mi libro en su primera página. Estoy también en mi derecho. Un autor enseña que la propiedad es un derecho civil, originado por la ocupación y sancionado por la ley. Otro sostiene que es un derecho natural, que tiene por fuente el trabajo. Y estas doctrinas tan antitéticas son aceptadas y aplaudidas con entusiasmo. Yo creo que ni el trabajo, ni la ocupación, ni la ley, pueden engendrar la propiedad, pues esta es un efecto sin causa. Se me puede censurar por ello. ¿Cuántos comentarios producirán estas afirmaciones? La propiedad es el robo. He ahí el toque de rebato del 93. La turbulenta agitación de las revoluciones. Tranquilízate, lector. No soy, ni mucho menos, un elemento de discordia, un instigador de sediciones. Me limito a anticiparme en algunos días a la historia. Expongo una verdad cuyo esclarecimiento no es posible evitar. Escribo, en una palabra, el preámbulo de nuestra Constitución futura. Esta definición que te parece peligrosísima, la propiedad es el robo, bastaría para conjurar el rayo de las pasiones populares, si nuestras preocupaciones nos permitiesen comprenderla. Pero, ¿cuántos intereses y prejuicios no se oponen a ello? La filosofía no cambiará jamás el curso de los acontecimientos. El destino se cumplirá con independencia de la profecía. Por otra parte, no hemos de procurar que la justicia se realice y que nuestra educación se perfeccione. La propiedad es el robo. ¡Qué inversión de ideas! Propietario y ladrón fueron en todo tiempo expresiones contradictorias, de igual modo que sus personas son entre sí antipáticas. Todas las lenguas han consagrado esta antinomia. Ahora bien, ¿con qué autoridad podréis impugnar el asentimiento universal y dar un mentis a todo el género humano? ¿Quién sos para quitar la razón a los pueblos y a la tradición? ¿Qué puede importarte, lector, mi humilde personalidad? Nació, como tú, en un siglo en que la razón no se somete, sino al hecho y a la demostración. Mi misión está consignada en estas palabras de la ley. Habla sin odio, sin miedo, di lo que sepas. La obra de la humanidad consiste en construir el templo de la ciencia, y esta ciencia comprende al hombre y a la naturaleza. Pero la verdad se revela a todos, hoy a Newton y a Pascal, mañana al pastor en el valle, al obrero en el taller. Cada uno aporta su piedra al edificio, y, una vez realizado su trabajo, desaparece. La eternidad nos precede, la eternidad nos sigue entre dos infinitos. ¿Qué puede importar a nadie la situación de un simple mortal? Olvida, pues, lector, mi nombre, y fíjate únicamente en mis razonamientos. Despreciando el consentimiento universal, pretendo rectificar el error universal. Apelo a la conciencia del género humano, contra la opinión del género humano. Ten el valor de seguirme, y si tu voluntad es sincera, si tu conciencia es libre, si tu entendimiento sabe unir dos proposiciones para deducir una tercera, mis ideas llegarán infaliblemente a ser tuyas. Al empezar diciéndote mi última palabra, he querido advertirte, no incitarte.
porque creo sinceramente que, si me prestas tu atención obtendré tu asentimiento. Las cosas que voy a tratar son tan sencillas, tan evidentes, que te sorprenderá no haberlas advertido antes, y exclamarás: no había reflexionado sobre ello. Otras obras te ofrecerán el espectáculo del genio, apoderándose de los secretos de la naturaleza, y publicando sublimes pronósticos. En cambio, en estas páginas únicamente encontrarás una serie de investigaciones sobre lo justo, y sobre el derecho, una especie de comprobación, de contraste de tu propia conciencia. Serás testigo presencial de mis trabajos, y no harás otra cosa que apreciar su resultado. Yo no forino escuela. Vengo a pedir el fin del privilegio, la abolición de la esclavitud, la igualdad de derechos, el imperio de la ley. Justicia, nada más que justicia. Tal es la síntesis de mi empresa. Dejo a los demás el cuidado de ordenar el mundo. Un día me he dicho: ¿por qué tanto dolor y tanta miseria en la sociedad? Debe ser el hombre eternamente desgraciado. Y sin fijarme en las explicaciones opuestas de esos arbitristas de reformas, que achacan la penuria general, unos a la cobardía e impericia del poder público, otros a las revoluciones y motines, aquellos a la ignorancia y consunción generales. Cansado de las interminables discusiones de la tribuna y de la prensa, he querido profundizar yo mismo la cuestión. He consultado a los maestros de la ciencia, he leído 100 volúmenes de filosofía, de derecho, de economía política e historia, y quiso Dios que viniera en un siglo en que se ha escrito tanto libro inútil. He realizado supremos esfuerzos para obtener informaciones exactas, comparando doctrinas, oponiendo a las objeciones las respuestas, haciendo sin cesar ecuaciones y reducciones de argumentos, aquilatando millares de silogismos en la balanza de la lógica más pura. En este penoso camino he comprobado varios hechos interesantes. Pero, es preciso decirlo, pude comprobar, desde luego, que nunca hemos comprendido el verdadero sentido de estas palabras tan vulgares como sagradas. Justicia, equidad, libertad. Que acerca de cada uno de estos conceptos, nuestras ideas son completamente confusas, y que, finalmente, esta ignorancia es la única causa del pauperismo que nos degenera, y de todas las calamidades que han afligido a la humanidad. Antes de entrar en materia, es preciso que diga 2 palabras acerca del método que voy a seguir. Cuando Pascal abordaba un problema de geometría, creaba un método para su solución. Para resolver un problema de filosofía es, asimismo, necesario un método. ¿Cuántos problemas de filosofía no superan, por la gravedad de sus consecuencias, a los de geometría? ¿Cuántos, por consiguiente, no necesitan con mayor motivo para su resolución un análisis profundo y severo? Es un hecho ya indudable, según los modernos psicólogos, que toda percepción recibida en nuestro espíritu se determina en nosotros con arreglo a ciertas leyes generales de ese mismo espíritu. Amóldase, por decirlo así, a ciertas concepciones o tipos preexistentes en nuestro entendimiento que son a modo de condiciones de forma. De manera afirman que, si el espíritu carece de ideas innatas, tiene por lo menos formas innatas. Así, por ejemplo, todo fenómeno es concebido por nosotros necesariamente en el tiempo y en el espacio. Todos ellos nos hacen suponer una causa por la cual acaecen. Todo cuanto existe implica las ideas de sustancia, de modo, de número, de relación, etc. En una palabra, no concebimos pensamiento alguno que no se refiera a los principios generales de la razón, límites de nuestro conocimiento. Estos axiomas del entendimiento, añaden los psicólogos, estos tipos fundamentales a los cuales se adaptan fatalmente nuestros juicios y nuestras ideas, y que nuestras sensaciones no hacen más que poner al descubierto, se conocen en la ciencia con el nombre de categorías. Su existencia primordial en el espíritu está al presente demostrada. Solo falta construir el sistema, y hacer una exacta relación de ellas. Aristóteles enumeraba 10. Kant elevó su número a 15. Cousin las ha reducido a 3, a 2, a 1, y la incontestable gloria de este sabio será,
sino haber descubierto la verdadera teoría de las categorías, haber comprendido al menos mejor que ningún otro la gran importancia de esta cuestión, la más trascendental, y quizá la única de toda la metafísica. Ante una conclusión tan grave me atemoricé, llegando a dudar de mi razón. ¿Cómo? Exclamé. Lo que nadie ha visto ni oído, lo que no pudo penetrar la inteligencia de los demás hombres, has logrado tú descubrirlo. Detente, desgraciado, ante el temor de confundir las visiones de tu cerebro enfermo con la realidad de la ciencia. Ignoras que, según opinión de ilustres filósofos, en el orden de la moral práctica el error universal es contradicción. Resolví entonces someter a una segunda comprobación mis juicios, y como tema de mi nuevo trabajo, fijé las siguientes proposiciones. ¿Es posible que en la aplicación de los principios de la moral se haya equivocado unánimemente la humanidad durante tanto tiempo? ¿Cómo y por qué ha padecido ese error? ¿Y cómo podrá subsanarse este siendo universal? Estas cuestiones, de cuya solución hacía depender la certeza de mis observaciones, no resistieron mucho tiempo al análisis. En el capítulo V de este libro se verá que, lo mismo en moral que en cualquiera otra materia de conocimiento, los mayores errores son para nosotros grados de la ciencia, que hasta en actos de justicia, equivocarse es un privilegio que ennoblece al hombre, y en cuanto al mérito filosófico que pudiera caberme, que este mérito es infinitamente pequeño. Nada significa dar un nombre a las cosas. Lo maravilloso sería conocerlas antes de que existiesen. Al expresar una idea que ha llegado a su término, una idea que vive en todas las inteligencias, y que mañana será proclamada por otro, si yo no la hiciese pública hoy, solamente me corresponde la prioridad de la expresión. ¿Acaso se dedican alabanzas a quien vio por primera vez despuntar el día? Todos los hombres, en efecto, creen y sienten que la igualdad de condiciones es idéntica a la igualdad de derechos. Que propiedad y robo son términos sinónimos. Que toda preeminencia social otorgada, o mejor dicho, usurpada sobre pretexto de superioridad de talento y de servicio, es iniquidad y latrocinio. Todos los hombres, afirmo yo, poseen estas verdades en la intimidad de su alma. Se trata simplemente de hacer que las adviertan. Confieso que no creo en las ideas innatas ni en las formas o leyes innatas de nuestro entendimiento, y considero la metafísica de Reid y de Kant aún más alejada de la verdad que la de Aristóteles. Sin embargo, como no pretendo hacer aquí una crítica de la razón, pues exigiría un extenso trabajo que al público no interesaría gran cosa, admitiré en hipótesis que nuestras ideas más generales y más necesarias, como las del tiempo, espacio, sustancia y causa, existen primordialmente en el espíritu, o que, por lo menos, derivan inmediatamente de su constitución. Pero es un hecho psicológico no menos cierto, aunque poco estudiado todavía por los filósofos, que el hábito, como una segunda naturaleza, tiene el poder de sugerir al entendimiento nuevas formas categóricas, fundadas en las apariencias de lo que percibimos, y por eso mismo, desprovistas, en la mayor parte de los casos, de realidad objetiva. A pesar de esto, ejercen sobre nuestros juicios una influencia no menos predeterminante que las primeras categorías. De suerte que enjuiciamos, no solo con arreglo a las leyes eternas y absolutas de nuestra razón, sino también conforme a las reglas secundarias, generalmente equivocadas, que la observación de las cosas nos sugiere. Esa es la fuente más fecunda de los falsos prejuicios, y la causa permanente, y casi siempre invencible de multitud de errores. La preocupación que de esos errores resulta es tan arraigada que, frecuentemente, aun en el momento en que combatimos un principio que nuestro espíritu tiene por falso, y nuestra conciencia requiesa, lo defendemos sin advertirlo, razonamos con arreglo a él, lo obedecemos atacándole. Preso en un círculo, nuestro espíritu se revuelve sobre sí mismo, hasta que una nueva observación, suscitando en nosotros nuevas ideas, nos hace descubrir un principio exterior que libera nuestra imaginación del fantasma que la había ofuscado. Así, por ejemplo, se sabe hoy que por las leyes de un magnetismo universal,
cuya causa es aún desconocida. Dos cuerpos, libres de obstáculos, tienden a reunirse por una fuerza de impulsión acelerada que se llama gravedad. Esta fuerza es la que hace caer hacia la Tierra los cuerpos faltos de apoyo, la que permite pesarlos en la balanza, y la que nos mantiene sobre el suelo que habitamos. La ignorancia de esta causa fue la única razón que impedía a los antiguos creer en los antípodas. Como no comprendéis, decía San Agustín, después de Lactancio, que si hubiese hombres bajo nuestros pies tendrían la cabeza hacia abajo y caerían en el cielo. El obispo de Hipona, que creía que la tierra era plana, porque le parecía verla así, suponía en consecuencia que si del cenit al nadir de distintos lugares se trazasen otras tantas líneas rectas, estas líneas serían parábolas entre sí, y en la misma dirección de estas líneas, suponía todo el movimiento de arriba a abajo. De ahí deducía forzosamente que las estrellas están pendientes como antorchas movibles de la bóveda celeste, que en el momento en que perdieran su apoyo, caerían sobre la tierra como lluvia de fuego, que la tierra es una tabla inmensa, que constituye la parte inferior del mundo, etc. Si se le hubiera preguntado quién sostiene la tierra, habría respondido que no lo sabía, pero que para Dios nada hay imposible. Tales eran, con relación al espacio y al movimiento, las ideas de San Agustín, ideas que le imponía un prejuicio originado por la apariencia, pero que había llegado a ser para él una regla general y categórica de juicio. En cuanto a la causa verdadera de la caída de los cuerpos, su espíritu la ignoraba totalmente. No podía dar más razón que la de que un cuerpo cae, porque cae. Para nosotros, la idea de la caída es más compleja, y a las ideas generales de espacio y de movimiento, que aquella impone, añadimos la de atracción o de dirección hacia un centro, la cual deriva de la idea superior de causa. Pero si la física lleva forzosamente nuestro juicio a tal conclusión, hemos conservado, sin embargo, en el uso, el prejuicio de San Agustín, y cuando decimos que una cosa se ha caído, no entendemos simplemente, y en general, que se trata de un efecto de la ley de gravedad, sino que especialmente, y en particular, imaginamos que ese movimiento se ha dirigido hacia la Tierra, y de arriba a abajo. Nuestra razón se ha esclarecido, la imaginación la corrobora, y sin embargo, nuestro lenguaje es incorregible. Descender del cielo no es, en realidad, una expresión más cierta que subir al cielo, y esto no obstante, esa expresión se conservará todo el tiempo que los hombres se sirvan del lenguaje. Todas estas expresiones arriba, abajo, descender del cielo, caer de las nubes, no ofrecen de aquí en adelante peligro alguno, porque sabemos rectificarlas en la práctica. Pero conviene tener en cuenta cuánto han hecho retrasar los progresos de la ciencia. Poco importa, en efecto, en la estadística, en la mecánica, en la hidrodinámica, en la balística, que la verdadera causa de la caída de los cuerpos sea, o no conocida, y que sean exactas las ideas sobre la dirección general del espacio. Pero ocurre lo contrario cuando se trata de explicar el sistema del mundo, la causa de las mareas, la figura de la Tierra y su posición en el espacio. En todas estas cuestiones, se precisa salir de la esfera de las apariencias. Desde la más remota antigüedad, han existido ingenieros y mecánicos, arquitectos excelentes y hábiles. Sus errores acerca de la redondez del planeta y de la gravedad de los cuerpos no impedían el progreso de su arte respectivo. La solidez de los edificios y la precisión de los disparos no eran menores por esa causa. Pero más o menos pronto, habían de presentarse fenómenos que el supuesto paralelismo de todas las perpendiculares levantadas sobre la superficie de la Tierra no podía explicar. Entonces debía comenzar una lucha entre los prejuicios que por espacio de los siglos bastaban a la práctica diaria, y las novísimas opiniones que el testimonio de los sentidos parecía contradecir. Hay que observar cómo los juicios más falsos, cuando tienen por fundamento hechos aislados o simples apariencias, contienen siempre un conjunto de realidades que permite razonar un determinado número de inducciones, sobrepasado el cual se llega al absurdo. En las ideas de San Agustín, por ejemplo, era cierto que los cuerpos caen hacia la tierra, que su caída se verifica en línea recta,
que el sol o la tierra se pone, que el cielo o la tierra se mueve, etc. Estos hechos generales siempre han sido verdaderos. Nuestra ciencia no ha inventado nada. Pero, por otra parte, la necesidad de encontrar las causas de las cosas nos obliga a descubrir principios cada vez más generales. Por esto ha habido que abandonar sucesivamente, primero, la opinión de que la Tierra es plana, después, la teoría que la supone inmóvil en el sentir del universo, etc. Si de la naturaleza física pasamos al mundo moral, nos encontramos sujetos en él a las mismas decepciones de la apariencia, a las mismas influencias de la espontaneidad y de la costumbre. Pero lo que distingue esta segunda parte del sistema de nuestros conocimientos es, de un lado, el bien o el mal que de nuestras propias opiniones nos resulta, y, de otro, la obstinación con que defendemos el prejuicio que nos atormenta y nos mata. Cualquiera que sea el sistema que aceptemos sobre la gravedad de los cuerpos y la figura de la Tierra, la física del globo no se altera. Y en cuanto a nosotros, la economía social no puede recibir con ello daño ni perjuicio. En cambio, las leyes de nuestra naturaleza moral se cumplen en nosotros y por nosotros mismos. Y, por lo tanto, estas leyes no pueden realizarse sin nuestra reflexiva colaboración, y de consiguiente, sin que las conozcamos. De aquí se deduce que, si nuestra ciencia de leyes morales es falsa, es evidente que al desear nuestro bien, realizamos nuestro mal. Si es completa, podrá bastar por algún tiempo nuestro progreso social, pero a la larga, nos hará emprender derroteros equivocados, y, finalmente, nos precipitará en un abismo de desdichas. En ese momento, se hacen indispensables nuevos conocimientos, los cuales, preciso es decirlo para gloria nuestra, no han faltado jamás. Pero también comienza una lucha encarnizada entre los vicios prejuicios y las nuevas ideas. Días de conflagración y de angustia. Se recuerdan los tiempos en que con las mismas creencias e instituciones que se impugnan, todo el mundo parecía dichoso. Cómo recusar las unas, cómo proscribir las otras. No se quiere comprender que ese período feliz sirvió precisamente para desenvolver el principio del mal que la sociedad encubría. Se acusa a los hombres y a los dioses, a los poderosos de la tierra y a las fuerzas de la naturaleza. En vez de buscar la causa del mal en su inteligencia y su corazón, el hombre la imputa a sus maestros, a sus rivales, a sus vecinos, a él mismo. Las naciones se arman, se combaten, se exterminan hasta que, mediante una despoblación intensa, el equilibrio se restablece y la paz renace entre las cenizas de las víctimas. Tanto repugna a la humanidad alterar las costumbres de los antepasados, cambiar las leyes establecidas por los fundadores de las ciudades y confirmadas por el transcurso de los siglos. Desconfiad de toda innovación, escribía Tito Livio. Sin duda sería preferible para el hombre no tener necesidad nunca de alteraciones. Pero si ha nacido ignorante, si su condición exige una instrucción progresiva, habrá de renegar de su inteligencia, abdicar de su razón, y abandonarse a la suerte. La salud completa es mejor que la convalecencia. Pero ¿es este un motivo para que el enfermo no intente su curación? Reforma, reforma. Como exclamaron en otro tiempo Juan Bautista y Jesucristo. Reforma, reforma. Como pidieron nuestros padres hace 50 años, y nosotros seguiremos pidiendo por mucho tiempo todavía. Reforma, reforma. He sido testigo de los dolores de mi siglo, y he pensado que entre todos los principios en que la sociedad se asienta, hay uno que no comprende, que su ignorancia ha viciado, y es causa de todo el mal. Este principio es el más antiguo de todos, porque las revoluciones solo tienen eficacia para derogar los principios más modernos, mientras confirman los más antiguos. Por lo tanto, el mal que nos daña es anterior a todas las revoluciones. Este principio, tal como nuestra ignorancia lo ha establecido, es reverenciado y codiciado por todos, pues de no ser así, nadie abusaría de él, y carecería de influencia. Pero este principio, verdadero en su objeto,
falso en cuanto a nuestra manera de comprenderlo, este principio tan antiguo como la humanidad. ¿Cuál es? ¿Será la religión? Todos los hombres creen en Dios. Este dogma corresponde a la vez a la conciencia y a la razón. Dios es para la humanidad un hecho tan primitivo, una idea tan fatal, un principio tan necesario como para nuestro entendimiento lo son las ideas categóricas de causa, de sustancia, de tiempo y de espacio. A Dios nos lo muestra nuestra propia conciencia con anterioridad a toda inducción del entendimiento, de igual modo que el testimonio de los sentidos nos prueba la existencia del Sol, anticipándose a todos los razonamientos de la física. La observación y la experiencia nos descubren los fenómenos y sus leyes. El sentido interno solo nos revela el hecho de su existencia. La humanidad cree que Dios existe, pero ¿qué es lo que cree al decir Dios? En una palabra, ¿qué es Dios? La noción de la divinidad, noción primitiva, unánime, innata en nuestra especie, no está determinada todavía por la razón humana. A cada paso que avanzamos en el conocimiento de la naturaleza y de sus causas, la idea de Dios se agranda y eleva. Cuanto más progresa la ciencia del hombre, más grande y más alejado le parece Dios. El antropomorfismo y la idolatría fueron consecuencia necesaria de la juventud de las inteligencias, una teología de niños y de poetas. Error inocente, si no se hubiese querido hacer de él una norma obligatoria de conducta, en vez de respetar la libertad de creencias. Pero el hombre, después de haber creado un Dios a su imagen, quiso apropiárselo. No contento con desfigurar al Ser Supremo, lo trató como un patrimonio, su bien, su cosa. Dios, representado bajo formas monstruosas, vino a ser en todas partes propiedad del hombre y del Estado. Este fue el origen de la corrupción de las costumbres por la religión y la fuente de los odios religiosos y las guerras sagradas. Al fin, hemos sabido respetar las creencias de cada uno y buscar la regla de las costumbres fuera de todo culto religioso. Esperamos sabiamente, para determinar la naturaleza y los atributos de Dios, los dogmas de la teología, el destino del alma, etc., que la ciencia nos diga lo que debemos olvidar y lo que debemos creer. Dios, alma, religión, son materias constantes de nuestras infatigables meditaciones y nuestros funestos extravíos, problemas difíciles, cuya solución, siempre intentada, queda siempre incompleta. Sobre todas estas cosas todavía podemos equivocarnos, pero al menos nuestro error no tiene influencia. Con la libertad de cultos, y la separación de lo espiritual y lo temporal, la influencia de las ideas religiosas en la evolución es abrir admiraciones puramente negativa, mientras no dependan de la religión, las leyes y las instituciones políticas y civiles. El olvido de los deberes religiosos puede favorecer la corrupción general, pero no es la causa eficiente de ella, sino un complemento o su derivado. Sobre todo, en la cuestión de qué se trata, y esta observación es decisiva, la causa de desigualdad de condiciones entre los hombres, del pauperismo, del sufrimiento universal, de la confusión de los gobiernos, no puede ser atribuida a la religión. Es preciso remontarse más alto, e investigar con mayor profundidad. ¿Qué hay, pues, en el hombre más antiguo, y más arraigado que el sentimiento religioso? El hombre mismo, es decir, la voluntad y la conciencia, el libre albedrío y la ley, colocados en antagonismo perpetuo. El hombre vive en guerra consigo mismo. ¿Por qué? El hombre, dicen los teólogos, ha pecado en su origen. Su raza es culpable de una antigua prevaricación. Por esa falta, la humanidad ha degenerado. El error y la ignorancia han llegado a ser sus inevitables frutos. Leyendo la historia, encontraréis en todos los tiempos la prueba de esta necesidad del mal en la permanente miseria de las naciones. El hombre sufre y sufrirá siempre. Su enfermedad es hereditaria y constitucional. Usad paliativos. Emplead emolientes. No hay remedio eficaz.
Este razonamiento no solo es propio de los teólogos. Se encuentra en términos semejantes en los escritos de los filósofos materialistas, partidarios de una indefinida perfectibilidad. De Sturz de Traqui asegura formalmente que el pauperismo, los crímenes, la guerra, son condición inevitable de nuestro estado social, un mal necesario contra el cual sería una locura rebelarse. De aquí que necesidad del mal y perversidad originaria sean el fondo de una misma filosofía. El primer hombre el ha pecado. Si los creyentes interpretasen fielmente la Biblia, dirían: el hombre en un principio peca, es decir, se equivoca. Porque pecar, engañarse, equivocarse, es una misma cosa. Las consecuencias del pecado de Adán se transmiten a su descendencia. En efecto, la ignorancia es original en la especie como en el individuo, pero en muchas cuestiones, aun en el orden moral y político, esta ignorancia de la especie ha desaparecido. ¿Quién puede afirmar que no cesará en todas las demás? El género humano progresa de continuo hacia la verdad, y triunfa incesantemente la luz sobre las tinieblas. Nuestro mal no es, pues, absolutamente incurable, y la explicación de los teólogos se reduce a esta vacuidad. El hombre se equivoca porque se equivoca. Es preciso decir, por el contrario. El hombre se equivoca porque aprende. Por tanto, si el hombre puede llegar a saber todo lo necesario, hay posibilidad de creer que equivocándose más dejaría de sufrir. Si preguntamos a los doctores de esta ley que, según se dice, está grabada en el corazón del hombre, pronto veríamos que disputan acerca de ella, sin saber cuál sea. Sobre los más importantes problemas, hay casi tantas opiniones como autores. No hay dos que estén de acuerdo sobre la mejor forma de gobierno, sobre el principio de autoridad, sobre la naturaleza del derecho. Todos navegan al azar en un mar, sin fondo ni orillas, abandonados a la inspiración de su sentido particular que modestamente toman por la recta razón. Y en vista de este caos de opiniones contradictorias, decimos: el objeto de nuestras investigaciones es la ley, la determinación del principio social. Mas los políticos, es decir, los que se ocupan en la ciencia social, no llegan a entenderse. Luego es en ellos donde está el error. Y como todo error tiene una realidad por objeto, en sus propios libros debe encontrarse la verdad, consignada en sus páginas a pesar suyo. Pero, ¿de qué se ocupan los jurisconsultos y los publicistas? De justicia, de equidad, hay libertad, de la ley natural, de las leyes civiles, etc. ¿Y qué es la justicia? ¿Cuál es su principio, su carácter, su fórmula? A esta pregunta, nuestros doctores no tienen nada que responder, pues, si así no fuese, su ciencia, fundada en principio positivo y cierto, saldría de su eterno probabilismo y acabarían todos los debates. ¿Qué es la justicia? Los teólogos contestan: toda justicia viene de Dios. Esto es cierto, pero nada enseña. Los filósofos deberían estar mejor enterados después de disputar tanto sobre lo justo y lo injusto. Desgraciadamente, la observación prueba que su saber se reduce a la nada. Les sucede lo mismo que a los salvajes, que, por toda plegaria, saludan al sol gritando: cerrar admiración o yo. Esta es una exclamación de admiración, de amor, de entusiasmo. Pero quien pretenda saber qué es el sol, obtendrá poca luz de la interjección yo. La justicia, dicen los filósofos, es hija del cielo, luz que ilumina a todo hombre al venir al mundo, la más hermosa prerrogativa de nuestra naturaleza, lo que nos distingue de las bestias, y nos hace semejantes a Dios, y otras mil cosas parecidas. ¿Y a qué se reduce?, preguntó, esta piadosa letanía. A la plegaria de los salvajes. Yo. Lo más razonable de lo que la sabiduría humana ha dicho respecto de la justicia, se contiene en este famoso principio: haz a los demás lo que deseas para ti. No hagas a los demás lo que para ti no quieras. Pero esta regla de moral práctica nada vale para la ciencia. ¿Cuál es mi derecho a los actos u omisiones ajenos?
Decir que mi deber es igual a mi derecho, no es decir nada. Hay que explicar al propio tiempo cuál es este derecho. Intentemos averiguar algo más preciso y positivo. La justicia es el fundamento de las sociedades, el eje a cuyo alrededor gira el mundo político, el principio y la regla de todas las transacciones. Nada se realiza entre los hombres, sino en virtud del derecho, sin la invocación de la justicia. La justicia no es obra de la ley. Por el contrario, la ley no es más que una declaración y una aplicación de lo justo en todas las circunstancias en que los hombres pueden hallarse con relación a sus intereses. Por tanto, si la idea que concebimos de lo justo y del derecho está mal determinada, es evidente que todas nuestras aplicaciones legislativas serán desastrosas, nuestras instituciones viciosas, nuestra política equivocada, y, por tanto, que habrá por esa causa desorden y malestar social. Esta hipótesis de la perversión de la idea de justicia en nuestro entendimiento, y, por consecuencia, necesaria en nuestros actos, será un hecho evidente, si las opiniones de los hombres, relativas al concepto de justicia, y a sus aplicaciones, no han sido constantes, si en diversas épocas han sufrido modificaciones. En una palabra, si ha habido progresos en las ideas. Y a este propósito he aquí lo que la historia enseña con irrecusables testimonios. Hace 18 siglos, el mundo, bajo el imperio de los Césares, se consumía en la esclavitud, en la superstición y en la voluptuosidad. El pueblo, embriagado por continuas bacanales, había perdido hasta la noción del derecho y del deber. La guerra y la orgía le diezmaban sin interrupción. La usura y el trabajo de las máquinas, es decir, de los esclavos, arrebatándoles los medios de subsistencia, le impedían reproducirse. La barbarie renacía de esta inmensa corrupción, extendiéndose como lepra devoradora por las provincias despobladas. Los sabios predecían el fin del imperio, pero ignoraban los medios de evitarlo. ¿Qué podían pensar para esto? En aquella sociedad envejecida era necesario suprimir lo que era objeto de la estimación y de la veneración públicas, abolir los derechos consagrados por una justicia 10 veces secular. Se decía: Roma ha vencido por su política y por sus dioses. Toda reforma, pues, en el culto y en la opinión pública, sería una locura y un sacrilegio. Roma, clemente para las naciones vencidas, al regalarles las cadenas, les hace gracia de la vida. Los esclavos son la fuente más fecunda de sus riquezas. La manumisión de los pueblos sería la negación de sus derechos y la ruina de sus haciendas. Roma, en fin, entregada a los placeres y satisfecha hasta la hartura con los despojos del universo, usa de la victoria y de la autoridad. Su lujo y sus concupiscencias son el precio de sus conquistas. No puede abdicar ni desposeerse de ellas. Así comprendía Roma en su beneficio el hecho y el derecho. Sus pretensiones estaban justificadas por la costumbre y por el derecho de gentes. La idolatría en la religión, la esclavitud en el Estado, el materialismo en la vida privada, eran el fundamento de sus instituciones. Alterar esas bases equivalía a conmover la sociedad en sus propios cimientos, y según expresión moderna, a abrir el abismo de las revoluciones. Nadie concebía tal idea, y entre tanto la humanidad se consumía en la guerra y en la lujuria. Entonces apareció un hombre, llamándose Palabra de Dios. Ignórase todavía quién era, de dónde venía, y quién le había inspirado sus ideas. Predicaba por todas partes que la sociedad estaba expirante, que el mundo iba a transformarse, que los maestros eran falaces, los jurisconsultos ignorantes, los filósofos hipócritas embusteros, que el señor y el esclavo eran iguales, que la usura y cuanto se le asemeja era un robo, que los propietarios y concupiscentes serían atormentados algún día con fuego eterno, mientras los pobres de espíritu y los virtuosos habitarían en un lugar de descanso. Afirmaba, además, otras muchas cosas no menos extraordinarias. Este hombre, Palabra de Dios, fue denunciado y preso como enemigo del orden social por los sacerdotes y los doctores de la ley,
quienes tuvieron la habilidad de hacer que el pueblo pidiese su muerte. Pero este asesinato jurídico no acabó con la doctrina que Jesucristo había predicado. A su muerte, sus primeros discípulos se repartieron por todo el mundo, predicando la buena nueva, formando a su vez millones de propagandistas, que morían degollados por la espada de la justicia romana, cuando ya estaba cumplida su misión. Esta propaganda obstinada, verdadera lucha entre verdugos y mártires, duró casi 300 años, al cabo de los cuales se convirtió el mundo. La idolatría fue aniquilada, la esclavitud abolida, la disolución reemplazada por costumbres austeras. El desprecio de la riqueza llegó alguna vez hasta su absoluta renuncia. La sociedad se salvó por la negación de sus principios, por el cambio de la religión y la violación de los derechos más sagrados. La idea de lo justo adquirió en esta revolución una extensión hasta entonces no sospechada siquiera, que después ha sido olvidada. La justicia solo había existido para los señores. La religión, las leyes, el matrimonio, eran privilegios en Roma de los hombres libres, y, en un principio, solamente de los nobles. Del majorum gentium, dioses de las familias patricias. Sus gentium, derecho de gentes, es decir, de las familias o de los nobles. El esclavo y el plebeyo no constituían familia. Sus hijos eran considerados como cría de los animales. Bestias nacían, y como bestias habían de vivir. Punto y coma. Desde entonces comenzó a existir para los siervos. Pero la nueva religión no dio todos sus frutos. Hubo alguna mejora en las costumbres públicas, alguna templanza en la tiranía. Pero en los demás, la semilla del Hijo del Hombre cayó en corazones idólatras, y solo produjo una mitología semipoética e innumerables discordias. En vez de atenerse a las consecuencias prácticas de los principios de moral y de autoridad que Jesucristo había proclamado, se distrajo el ánimo en especulaciones sobre su nacimiento, su origen, su persona y sus actos. Se comentaron sus parábolas, y de la oposición de las opiniones más extravagantes sobre cuestiones irresolubles, sobre textos incomprensibles, nació la teología, que se puede definir como la ciencia de lo infinitamente absurdo. La verdad cristiana no traspasa la edad de los apóstoles. El Evangelio, comentado y simbolizado por los griegos y latinos, adicionado con tábulas paganas, llegó a ser, tomado a la letra, un conjunto de contradicciones, y hasta la fecha el reino de la Iglesia infalible ha sido el de las tinieblas. Dícese que las puertas del infierno no prevalecerán, que la palabra de Dios se oirá nuevamente, y que, por fin, los hombres conocerán la verdad y la justicia. Pero en el momento en que esto sucediera acabaría el catolicismo griego y romano, de igual modo que a la luz de la ciencia desaparecen las sombras del error. Los monstruos que los sucesores de los apóstoles estaban encargados de exterminar, repuestos de su derrota, reaparecieron poco a poco, merced al fanatismo imbécil y a la conveniencia de los clérigos y de los teólogos. La historia de la emancipación de los municipios en Francia presenta constantemente la justicia y la libertad, infiltrándose en el pueblo, a pesar de los esfuerzos combinados de los reyes, de la nobleza y del clero. En 1789 después de Jesucristo, la nación francesa, dividida en castas, pobre y oprimida, vivía sujeta por la triple red del absolutismo real, de la tiranía de los señores y de los parlamentos y de la intolerancia sacerdotal. Existían el derecho del rey y el derecho del clérigo, el derecho del noble y el derecho del siervo. Había privilegios de sangre, de provincia, de municipios, de corporaciones y de oficios. En el fondo de todo esto imperaban la violencia, la inmoralidad, la miseria. Ya hacía algún tiempo que se hablaba de reforma. Los que la deseaban solo en apariencia, no la invocaban, sino en provecho personal, y el pueblo, que debía ganarlo todo, desconfiaba de tales proyectos, y callaba. Por largo tiempo, el pobre pueblo, ya por recelo, va por incredulidad, ya por desesperación, dudó de sus derechos. El hábito de servidumbre parecía haber acabado con el valor de las antiguas municipalidades, tan soberbias en la Edad Media.
un libro apareció al fin, cuya síntesis se contiene en estas dos proposiciones. ¿Qué es el tercer estado? Nada. ¿Qué debe ser? Todo. Alguien añadió por vía de comentario. ¿Qué es el rey? Es el mandatario del pueblo. Esto fue como una revelación súbita. Rascóse un tupido velo, y la venda cayó de todos los ojos. El pueblo se puso a razonar. Si el rey es nuestro mandatario, debe rendir cuentas. Si debe rendir cuentas, está sujeto a intervención. Si puede ser intervenido, es responsable. Si es responsable, es justificable. Si es justificable, lo es según sus actos. Si debe ser castigado según sus actos, puede ser condenado a muerte. 5 años después de la publicación del folleto de Sieyes, el tercer estado lo era todo. El rey, la nobleza, el clero, no eran nada. En 1793, el pueblo, sin detenerse ante la ficción constitucional de la inviolabilidad del monarca, llevó al cadalso a Louisby, y en 1830, acompañó a Cherburgo a Carlos X. En uno y otro caso, pudo equivocarse en la apreciación del delito, lo cual constituiría un error de hecho. Pero en derecho, la lógica que le impulsó fue irreprochable. Es esta una aplicación del derecho común, una determinación solemne de la justicia penal. El espíritu que animó el movimiento de 1789 fue un espíritu de contradicción. Esto basta para demostrar que el orden de cosas que sustituyó el antiguo no respondió a método alguno ni estuvo meditado. Nacido de la cólera y del odio, no podía ser efecto de una ciencia fundada en la observación y en el estudio, y las nuevas bases no fueron deducidas de un profundo conocimiento de las leyes de la naturaleza y de la sociedad. Obsérvase también, en las llamadas instituciones nuevas, que la República conservó los mismos principios que había combatido, y la influencia de todos los prejuicios que había intentado proscribir. Y aún se habla, con inconsciente entusiasmo, de la gloriosa Revolución Francesa, de la regeneración de 1789, de las grandes reformas que se acometieron, de las instituciones. Mentira. Mentira. ¿Cuándo? Acerca de cualquier hecho físico, intelectual o social, nuestras ideas cambian radicalmente a consecuencia de observaciones propias. Llamó a este movimiento del espíritu, revolución. Si solamente ha habido extensión o modificación de nuestras ideas, progreso. Así, el sistema de Ptolomeo fue un progreso en astronomía, el de Copérnico una revolución. De igual modo en 1789 hubo lucha y progreso. Pero no ha habido revolución. El examen de las reformas que se ensayaron lo demuestra. El pueblo, víctima por tanto tiempo del egoísmo monárquico, creyó librarse de él para, siempre declarándose a sí mismo soberano. Pero, ¿qué era la monarquía? La soberanía de un hombre. ¿Y qué es la democracia? La soberanía del pueblo, o mejor dicho, de la mayoría nacional. Siempre la soberanía del hombre, en lugar de la soberanía de la ley, la soberanía de la voluntad, en vez de la soberanía de la razón. En una palabra, las pasiones en sustitución del derecho. Cuando un pueblo pasa de la monarquía a la democracia, es indudable que hay progreso, porque al multiplicarse el soberano, existen más probabilidades de que la razón prevalezca sobre la voluntad. Pero el caso es que no se realiza revolución en el gobierno, y que subsiste el mismo principio. Y no es esto todo. El pueblo rey no puede ejercer la soberanía por sí mismo. Está obligado a delegarla en los encargados del poder. Esto es lo que le repiten asiduamente aquellos que buscan su beneplácito. Que estos funcionarios sean 5, 10, 100, 1000, ¿qué importa el número ni el nombre? Siempre será el gobierno del hombre, el imperio de la voluntad y del favor. Se sabe, además, cómo fue ejercida esta soberanía, primero por la convención, después por el directorio, más tarde por el cónsul. El emperador, el gran hombre tan querido y llorado por el pueblo, no quiso arrebatársela jamás.
pero como si hubiera querido burlarse de tal soberanía, se atrevió a pedirle su sufragio, es decir, su abdicación, la abdicación de esa soberanía inalienable, y lo consiguió. Pero, ¿qué es la soberanía? Dícese que es el poder de hacer las leyes. Otro absurdo, renovado por el despotismo. El pueblo, que había visto a los reyes fundar sus disposiciones en la fórmula, porque tal es mi voluntad, quiso a su vez conocer el placer de hacer las leyes. En los 50 años que median desde la Revolución a la fecha, ha promulgado millones de ellas, y siempre, no hay que olvidarlo, por obra de sus representantes. Y el juego no está aún cerca de su término. Por los demás, la definición de la soberanía se deducía de la definición de la ley. La ley, se decía, es la expresión de la voluntad del soberano. Luego, en una monarquía, la ley es la expresión de la voluntad del rey. En una república, la ley es la expresión de la voluntad del pueblo. Aparte de la diferencia del número de voluntades, los dos sistemas son perfectamente idénticos. En uno y otro, el error es el mismo. Afirmar que la ley es expresión de una voluntad, debiendo ser la expresión de un hecho. Sin embargo, al frente de la opinión iban guías expertos. Se había tomado al ciudadano de Ginebra, Rousseau, por profeta, y el contrato social por Corán. La preocupación y el prejuicio, se descubren a cada paso en la retórica de los nuevos legisladores. El pueblo había sido víctima de una multitud de exclusiones y de privilegios. Sus representantes hicieron en su obsequio la declaración siguiente: todos los hombres son iguales por la naturaleza, y ante la ley. Declaración ambigua y redundante. Los hombres son iguales por la naturaleza. Quiere significarse que tienen todos una misma estatura, iguales facciones, idéntico genio y análogas virtudes. No. Solamente se ha pretendido designar la igualdad política y civil. Pues en ese caso bastaba haber dicho: todos los hombres son iguales ante la ley. Pero, ¿qué es la igualdad ante la ley? Ni la Constitución de 1790, ni la del 93, ni las posteriores, han sabido definirla. Todas suponen una desigualdad de fortunas y de posición, a cuyo lado no puede haber posibilidad de una igualdad de derechos. En cuanto a este punto, puede afirmarse que todas nuestras constituciones han sido la expresión fiel de la voluntad popular. Y voy a probarlo. En otro tiempo, el pueblo estaba excluido de los empleos civiles y militares. Se creyó hacer una gran cosa, insertando en la Declaración de los Derechos del Hombre este artículo altisonante: todos los ciudadanos son igualmente admisibles a los cargos públicos. Los pueblos libres no reconocen más motivos de preferencia en sus individuos que la virtud y el talento. Mucho se ha celebrado una frase tan hermosa, pero afirmo que no lo merece. ¿Por qué? ¿O yo no la entiendo? ¿O quiere decir que el pueblo soberano, legislador y reformista, solo ve en los empleos públicos la remuneración consiguiente, y las ventajas personales, y que solo estimándoles como fuentes de ingresos, establece la libre admisión de los ciudadanos? Si así no fuese, si estos nada fueran ganando, ¿a qué esa sabia precaución? En cambio, nadie se acuerda de establecer que para ser piloto sea preciso saber astronomía y geografía, ni de prohibir a los tartamudos que representen óperas. El pueblo siguió imitando en esto a los reyes. Como ellos, quiso distribuir empleos lucrativos entre sus amigos y aduladores. Desgraciadamente, y este último rasgo completa el pareció, el pueblo no disfruta tales beneficios. Son estos para sus mandatarios y representantes, los cuales, además, no temen contrariar la voluntad de su inocente soberano. Este edificante artículo de la Declaración de Derechos del Hombre, conservado en las cartas de 1814 y de 1830, supone variedad de desigualdades civiles, o lo que es lo mismo, de desigualdades ante la ley. Supone también desigualdad de jerarquías, puesto que las funciones públicas no son solicitadas, sino por la consideración y los emolumentos que confieren. Desigualdad de fortunas, puesto que si se hubiera querido nivelarlas,
los empleos públicos habrían sido deberes, y no derechos. Desigualdad en el favor, porque la ley no determina qué se entiende por talentos y virtudes. En tiempos del imperio, la virtud y el talento consistían únicamente en el valor militar, y en la adhesión al emperador. Cuando Napoleón crió su nobleza, parecía que intentaba imitar a la antigua. Hoy día, el hombre que satisface 200 francos de impuestos es virtuoso. El hombre hábil es un honrado acaparador de bolsillos ajenos. De hoy en adelante, estas afirmaciones serán verdades, sin importancia alguna. El pueblo, finalmente, consagró la propiedad. Dios le perdone, porque no supo lo que hacía. Hace 50 años que expía ese desdichado error. Pero, ¿cómo ha podido engañarse el pueblo, cuya voz, según se dice, es la de Dios, y cuya conciencia no yerra? Como buscando la libertad y la igualdad, ha caído de nuevo en el privilegio, y en la servidumbre. Por su constante afán de imitar el antiguo régimen. Antiguamente la nobleza y el clero solo contribuían a las cargas del Estado a título de socorros voluntarios, y de donaciones espontáneas. Sus bienes eran inalienables aún por deudas. Entretanto, el plebeyo, recargado de tributos y de trabajo, era maltratado de continuo, tanto por los recaudadores del rey como por los de la nobleza y el clero. El siervo, colocado al nivel de las cosas, no podía testar ni ser heredero. Considerado como los animales, sus servicios y su descendencia pertenecían al dueño por derecho de acción. El pueblo quiso que la condición de propietario fuese igual para todos, que cada uno pudiera gozar y disponer libremente de sus bienes, de sus rentas, del producto de su trabajo y de su industria. El pueblo no inventó la propiedad, pero como no existía para él del mismo modo que para los nobles y los clérigos, decretó la uniformidad de este derecho. Las odiosas formas de la propiedad, la servidumbre personal, la mano muerta, los vínculos, la exclusión de los empleos, han desaparecido. El modo de disfrutarla ha sido modificado, pero la esencia de la institución subsiste. Hubo progreso en la atribución, en el reconocimiento del derecho, pero no hubo revolución en el derecho mismo. Los tres principios fundamentales de la sociedad moderna, que el movimiento de 1789 y el de 1830 han consagrado reiteradamente, son estos. La soberanía de la voluntad del hombre, o sea, concretando la expresión, despotismo. 2. Desigualdad de fortunas y de posición social. 3.0 Propiedad. Y sobre todos estos principios, el de justicia, en todo y por todo es invocada como el genio tutelar de los soberanos, de los nobles y de los propietarios. La justicia, ley general, primitiva, categórica, de toda sociedad. Es justa la autoridad del hombre sobre el hombre. Todo el mundo contesta. No, la autoridad del hombre no es más que la autoridad de la ley, la cual debe ser expresión de justicia y de verdad. La voluntad privada no influye para nada en la autoridad, debiendo limitarse a aquella, de una parte, a descubrir lo verdadero y lo justo, para acomodar la ley a estos principios, y, de otra, a procurar el cumplimiento de esta ley. No estudio en este momento si nuestra forma de gobierno constitucional reúne esas condiciones. Si la voluntad de los ministros interviene o no en la declaración y en la interpretación de la ley. Si nuestros diputados, en sus debates, se preocupan más de convencer por la razón que de vencer por el número. Me basta que el expresado concepto de un buen gobierno sea como lo he definido. Sin embargo, de ser exacta esa idea, vemos que los pueblos orientales estiman justo, por excelencia, el despotismo de sus soberanos. Que entre los antiguos, y según la opinión de sus mismos filósofos, la esclavitud era justa. Que en la Edad Media los nobles, los curas y los obispos consideraban justo tener siervos. Que Louis Xi creía estar en lo cierto cuando afirmaba: el Estado soy yo. Que Napoleón reputaba como crimen de Estado la desobediencia a su voluntad. La idea de lo justo, aplicada al soberano y a su autoridad, no ha sido, pues, siempre la misma que hoy tenemos.
incesantemente ha ido desenvolviéndose y determinándose más y más hasta llegar al estado en que hoy la concebimos. Pero puede decirse que ha llegado a su última fase. No lo creo. Y como el obstáculo final que se opone a su desarrollo procede únicamente de la institución de la propiedad que hemos conservado, es evidente que para realizar la forma del poder público y consumar la revolución, debemos atacar esa misma institución. ¿Es justa la desigualdad política y civil? Unos responden, sí. Otros, no. A los primeros contestaría que, cuando el pueblo abolió todos los privilegios de nacimiento y de casta, les pareció bien la reforma, probablemente porque les beneficiaba. ¿Por qué razón, pues, no quieren hoy que los privilegios de la fortuna desaparezcan como los privilegios de la jerarquía y de la sangre? A esto replican que la desigualdad política es inherente a la propiedad, y que sin la propiedad no hay sociedad posible. Por ello, la cuestión planteada se resuelve en la de la propiedad. A los segundos, me limito a hacer esta observación. Si queréis implantar la igualdad política, abolid la propiedad. Si no lo hacéis, ¿por qué os quejáis? ¿Es justa la propiedad? Todo el mundo responde sin vacilación. Sí, la propiedad es justa. Digo todo el mundo, porque hasta el presente, creo que nadie ha respondido con pleno convencimiento. No. También es verdad que dar una respuesta bien fundada no era antes cosa fácil. Solo el tiempo y la experiencia podían traer una solución exacta. En la actualidad esta solución existe. Falta que nosotros la comprendamos. Yo voy a intentar demostrarla. He aquí cómo he de proceder a esta demostración. 1. No disputó. No refutó a nadie. No replicó nada. Acepto como buenas todas las razones alegadas en favor de la propiedad, y me limito a investigar el principio, a fin de comprobar seguidamente si ese principio está fielmente expresado por la propiedad. Defendiéndose como justa la propiedad, la idea, o por lo menos el propósito de justicia, debe hallarse en el fondo de todos los argumentos alegados en su favor. Y como, por otra parte, la propiedad solo se ejercita sobre cosas materialmente apreciables, la justicia debe aparecer bajo una fórmula algebraica. Por este método de examen, llegaremos bien pronto a reconocer que todos los razonamientos imaginados para defender la propiedad, cualesquiera que sean, concluyen siempre necesariamente en la igualdad, o lo que es lo mismo, en la negación de la propiedad. Esta primera parte comprende 2 capítulos. El primero referente a la ocupación, fundamento de nuestro derecho. El otro relativo al trabajo y a la capacidad como causas de propiedad y de desigualdad social. La conclusión de los 2 capítulos será, de un lado, que el derecho de ocupación impide la propiedad, y, de otro, que el derecho del trabajo la destruye. 2. Concebida, pues, la propiedad necesariamente bajo la razón categórica de igualdad, he de investigar por qué, a pesar de la lógica, la igualdad no existe. Esta nueva labor comprende también 2 capítulos. En el primero, considerando el hecho de la propiedad en sí mismo, investigaré si ese hecho es real, si existe, si es posible. Porque implicaría contradicción que 2 formas sociales contrarias, la igualdad y la desigualdad, fuesen posibles una y otra conjuntamente. Entonces comprobará el fenómeno singular de que la propiedad puede manifestarse como accidente, mientras como institución y principio es imposible matemáticamente. De suerte que el axioma ab actuar posse valet consecutio, del hecho a la posibilidad, la consecuencia es buena, se encuentra desmentido en lo que a la propiedad se refiere. Finalmente, en el último capítulo, llamando en nuestra ayuda a la psicología, y penetrando a fondo en la naturaleza del hombre, expondré el principio de lo justo, su fórmula, su carácter. Determinaré la ley orgánica de la sociedad. Explicaré el origen de la propiedad, las causas de su establecimiento, de su larga duración, y de su próxima desaparición. Estableceré definitivamente su identidad con el robo. Y después de haber demostrado que estos 3 prejuicios, soberanía del hombre, desigualdad de condiciones,
propiedad, no son más que uno solo, que se pueden tomar uno por otro, y son recíprocamente convertibles. No habrá necesidad de esfuerzo alguno para deducir, por el principio de contradicción, la base de la autoridad y del derecho. Terminará ahí mi trabajo, que proseguiré en sucesivas publicaciones. La importancia del objeto que nos ocupa embarga todos los ánimos. La propiedad, dice Enekin, es el principio creador y conservador de la sociedad civil. La propiedad es una de esas tesis fundamentales a las que no conviene aplicar, sin maduro examen, las nuevas tendencias. Porque no conviene olvidar nunca, e importa mucho que el publicista y el hombre de Estado estén de ello bien convencidos, que de la solución del problema sobre si la propiedad es el principio o el resultado del orden social, si debe ser considerada como causa o como efecto, depende toda la moralidad, y por esta misma razón, toda la autoridad de las instituciones humanas. Estas palabras son una provocación a todos los hombres que tengan esperanza y fe en el progreso de la humanidad. Pero aunque la causa de la igualdad es hermosa, nadie ha recogido todavía el guante lanzado por los abogados de la propiedad. Nadie se ha sentido con valor bastante para aceptar el combate. La falsa sabiduría de una jurisprudencia hipócrita, y los aforismos absurdos de la economía política, tal como la propiedad la ha formulado, han oscurecido las inteligencias más potentes. Es ya una frase convenida entre los titulados amigos de la libertad y de los intereses del pueblo, que la igualdad es una quimera. A tanto llega el poder que las más falsas teorías, y las más mentidas analogías, ejercen sobre ciertos espíritus, excelentes bajo otros conceptos, pero subyugados involuntariamente por el prejuicio general. La igualdad nace todos los días. Fice Calitas. Soldados de la libertad. Desertaremos de nuestra bandera en la víspera del triunfo. Defensor de la igualdad. Hablaré sin odio y sin ira, con la independencia del filósofo, con la calma y la convicción del hombre libre. Podré, en esta lucha solemne, llevar a todos los corazones la luz de que está penetrado el mío, y demostrar, por la virtud de mis argumentos, que si la igualdad no ha podido vencer con el concurso de la espada es porque debía triunfar con el de la razón.